Buenas noches y buenos goles con Adrián Benedicto. Venga, empezamos buenas noches y buenos goles. Agradecer a Pablo Villa la humildad, la honestidad, el trabajo duro y el esfuerzo de poder acabar ahí 58. Le ha costado, pero lo ha conseguido tras sus vacaciones al segundo día. Todo el mundo puede tener errores y Pablo Villa, que nunca los tiene, pasó algo extraordinario en el mundo. Vamos a hablar de muchos temas en el día de hoy, en concreto uno que atañe al Athletic Club y a uno de sus capitanes, precisamente porque se ha convertido en el primer capitán negro del Athletic Club. Y quiero rescatar estas palabras de Iñaki Williams. ¿Hay un capitán negro en el Athletic? ¿Qué supone para ti? Bueno, supone mucho, ¿no? Parece casualidad cuando mi madre y mi padre me parieron en Bilbao hace ya 31 años y al final el destino es el destino. Al final, si no fuese por mis padres, yo no estaría aquí, ni Nico tampoco. Tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y ser una de las referencias a nivel, ya no solo en Euskadi, sino en España, es importante para nosotros. Nosotros, tanto Nico como yo, como los chicos jóvenes que vienen, Adama, Álvaro que se ha ido, Adu también, creo que somos gente de familia muy humilde y creo que el poder exponer de esta manera lo que viene a hacer aquí la gente es bueno para todos. Parece que está de moda la ultraderecha y bueno, nosotros los que tenemos voz intentaremos seguir trabajando, seguir callando bocas y seguir tirando barreras. Como esto es subjetivo y cada uno hace lo que quiere con sus pensamientos y los comunica de una forma o de otra, se criticó mucho también a Kylian Mbappé, a Tchouaméni en su momento, a hablar y posicionarse en un movimiento ultraderechista en Francia. Vuelvo a repetir, como esto es subjetivo y yo tengo voz y voto, pues lo voy a decir. Ole tú, Iñaki, ole tú. Te lo agradecemos. Seguro muchísimas personas de España te lo agradecen. No hace falta ser negro. No hace falta ser negro para decir estas palabras que ha tenido Iñaki Williams, con las que estoy muy de acuerdo. Está de moda la ultraderecha. Es la realidad. Es la realidad. Lo podemos ver en diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana, lo podemos ver sobre todo en redes sociales, porque hay mucha gente que se esconde a través de esas redes sociales para decir unos u otros comentarios, pero es la realidad. Es la realidad. Y personas en este caso que tienen un poder en lo que es comunicativamente hablando, como puede ser un jugador de fútbol, como puede ser un tenista, como puede ser una persona de arte, una persona de cultura, una persona de cine, y que tenga estas palabras, pues yo en concreto te las agradezco, Iñaki. Y de verdad es un tema que vamos a debatir en el programa de hoy, si un jugador tiene que decir unas cosas o no las tiene que decir, pero en muchas ocasiones pedimos a los jugadores que no lleven un guión preestablecido en rueda de prensa. Y Iñaki Williams, que es capitán con todos los honores del Athletic Club, ha decidido tener estas palabras y chapó. No hay nada más que decir, aunque, como digo, ahora en la tertulia volveremos a sacar este tema y quiero saber qué opinan nuestros tertulianos, no sé si mojándose o no, pero por lo menos en este caso qué opinen de si ha hecho bien o no Iñaki Williams en decir este comentario en contra de la ultraderecha. Es la realidad tras ser el primer capitán, como digo, con todo merecimiento negro del Athletic Club. Enseguida
Vamos a ir con los temas de debate, vamos a hablar de los números del Real Madrid, el 10 para Kylian Mbappé, el 17 para Asensio. Hablaremos del FC Barcelona, que ya hay mucha gente que se está subiendo a la parra con un partido, bueno, ni un partido, 30 minutos de Ronnie y de Dro. Y hablaremos también de nuevo del mercado del Atlético de Madrid, porque hoy se ha presentado Thiago Almada, aparte de ciclismo, pádel, del Rayo Vallecano. Del Rayo Vallecano vamos a traer a este Buenas noches y buenos goles a Israel Herraiz, que ya os anticipo que va a hablar sin ningún tipo de tapujo. Para la gente que dice que en Radio Marca no se habla de lo mal que está el Rayo Vallecano, que yo creo que hablamos bastante hablamos, pero vais a escuchar a Israel Herraiz hablar de esa situación de los abonos. Y también en este caso he querido traer baloncesto. Se ha presentado a la selección española masculina que va a disputar el Eurobásquet dentro de un mes, literalmente un mes, y también a Pavel Fernández, que nos va a explicar qué es esto del bar low cost que se va a preparar en la primera RF para esta temporada. Así que muchas cosas. Y además os anticipo que hoy seguro, no me voy a equivocar con la 11. Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado. El deporte es nuestro. Radio Marca. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de elementos de baño que te puedas imaginar. Plato de ducha completo de 1,20 por 70 por solo 85 euros. Mueble de baño completo modelo Cali por 150 euros. O mampara Diamond por 60 euros. Solo en Bricolaje Moraleja. Calle Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja. Si a diario te levantas, te duchas, te cepillas los dientes, trabajas, haces deporte y conduces, ¿por qué no vas a escuchar toda la actualidad del deporte? La mejor tertulia, la tribu deportiva de la mañana, con sus piques, sus roces y sus cariños también. Y te vas a enterar del tiempo, los goles y todos los incendios del deporte, ¿eh? Dilo de los proverbios. Y de proverbios chinos también, y raros. Y chinos y raros. ¿Y de proverbios chinos y raros también? Sí, también. A diario, con Raúl Varela y Javi Amaro. El programa de Ortega es cumpleaños. Sergio Escariolo, feliz cumpleaños. Gracias, Vicente. Te has hecho un pincel, tú hazme caso y luego escuchas Radio Marca y eso rejuvenece. Eso. El mejor consejo que guardas de tu madre. Siempre me decía, cuando las cosas iban mal, una derrota, que veía algún partido que había perdido, etcétera, acuérdate que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar. Eso no reduce la calidad de tu prestación, sencillamente la dimensiona de una manera más real. Rudy Fernández, feliz cumpleaños, Rudy. Buenos días, muchas gracias. Arrancamos la semana felicitando a Escariolo el cumpleaños y cerramos contigo. Justo le llamé para felicitarle y me dijo que él se sentía más joven que yo incluso, o sea, y viéndolo la verdad es que el tío yo creo que ha hecho un pacto con el diablo, porque el tío solo hace que decirme vente a jugar a golf, vente a jugar a pádel, o sea, está más activo que yo. De lunes a viernes no te pierdas el programa de Ortega de 11 de la mañana a 1 de la tarde con Vicente Ortega y su equipo en Radio Marca. Ya está aquí el Movistar Fantasy Marca, el juego que une a los locos del fútbol, los analistas del sofá, los que siguen el mercado al minuto y los que siempre aciertan con los cambios. Únete a la comunidad fantasy más grande del país, compite en ligas oficiales y juega por premios jornada a jornada. Empieza ya a montar tu equipo, que la temporada no espera. Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca. Es tu 11, es tu ley. Buenas noches y buenos goles con Adrián Benedicto. Y vamos con la tertulia más cañera de la noche deportiva. Jimmy Mateos, muy buenas. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches. Irati Vidal, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a hablar, en principio, no le quiero dedicar muchos minutos porque tampoco le quiero dar muchísimo bombo, aunque las palabras de Iñaki Williams, vuelvo a repetir, tienen una importancia vital en general para la sociedad. Y pongo el mismo ejemplo, lo vuelvo a repetir, de esa lucha, no voy a decir encabezar, pero sí pronunciarse, sí comunicar y sí ayudar a la población francesa, tanto de Kylian Mbappé como de Tchouaméni. Vuelvo a repetir, de manera subjetiva estoy diciendo estos términos, que no se catalogue ni a Radio Marca ni el pensamiento de Radio Marca, no, el pensamiento de Adrián Benedicto, de manera subjetiva, dice esto y esto. A partir de aquí, quiero saber vuestra opinión, Jimmy Mateos, de las palabras de Iñaki Williams. No le quito ni le puedo poner una coma a lo que dice, para mí está impecable, no creo que diga ninguna mentira, y si alguien se ofende porque hable de extrema derecha o que hable de política, no se podrá ofender cuando sale el deportista de turno y suelta 4 topicazos. O sea, creo que está bien, me parece que habla de romper barreras, creo que es legítimo y está fenomenal, y no creo que esto le pueda molestar a nadie. Creo que el futbolista, también como ejemplo y como ídolo de la sociedad, está en su derecho y creo que debe pronunciarse en ciertas cosas como el racismo. Creo que aquí no cabe ponerse de perfil, como han hecho los jugadores de la NBA cuando en su momento en Estados Unidos hubo una ola de racismo. Y que él mismo lo ha sufrido, Jimmy, que claro, es muy importante también. O sea, que partiendo de que ya con eso se ganan el derecho a decir lo que quieran con este tema, en Estados Unidos jugadores de la NBA se han posicionado en contra del racismo por aquella oleada de violencia por parte de la policía contra ciudadanos en un momento determinado, ciudadanos de raza negra. ¿Cuántos deportistas se han significado en contra del racismo? Es decir, contra el racismo creo que no puede haber debate. Que un jugador, como el año pasado hicieron Mbappé, el propio Tchouaméni en la concentración en la fase de grupos de la Eurocopa, y estén en contra de movimientos que afectan a su condición solamente por ser de raza negra, ajá, creo que están en su derecho y me parece fenomenal que hablen, porque creo que tienen que hablar también por esa condición de ídolos para una población y para un país, como en este caso era Francia, o como en este caso es el capitán del Athletic Club. Irati. Es que yo coincido, yo creo que es necesario el mensaje de Iñaki Williams porque es que se está polarizando y se está llevando la situación a un extremo, ya no solo en España, en toda Europa, que asusta, la verdad, y que nos llenamos de mensajes en redes sociales cuando pasa algo, pero hay que salir a hablar, de la misma forma que criticamos a veces a los futbolistas de no tienes que hacer esto y lo otro porque sois ejemplo, precisamente porque son ejemplo, creo que es cuando tienen que salir a dar estas palabras y más un propio futbolista que ha sufrido eso y que a veces con los eslogans o con las campañas de publicidad no es suficiente. Lo hemos visto en esta Eurocopa femenina donde una futbolista negra se tuvo que quitar las redes sociales porque estaba recibiendo racismo en sus redes sociales, cuando Inglaterra lleva 2 años hincando la rodilla antes del inicio de los partidos en aras del racismo. Fueron las propias futbolistas las que dijeron si esto no funciona pues dejamos de hacerlo porque evidentemente es postureo y no está sirviendo de nada, pero algo tenemos que hacer. Lo hemos visto en los campos de fútbol, como se sigue repitiendo el racismo. Lo hemos visto desgraciadamente en las redes sociales, que se están volviendo un estercolero y lo estamos viendo con lo que ha sucedido este verano en España, que no es normal el ir a palear a gente por su condición y por su raza y por su procedencia. Yo creo que es un mensaje muy bien lanzado por parte de Iñaki Williams. Los que dicen que el fútbol no es política es mentira. O sea, la política es toda la vida, todas nuestras acciones en la vida son política, y yo creo que no podemos separar, porque es que los futbolistas reciben el racismo. Es que ¿cómo van a separar el racismo del fútbol si son los propios futbolistas que en un estadio de fútbol reciben insultos racistas? Entonces creo que es necesario y insisto, si queremos que sean referentes para nuestros niños y les pedimos que no hagan ciertos comportamientos, también tendremos que pedirles que sean ejemplo en estas cosas. Quiero decir que a lo mejor, Irati, quizás pueda haber más debate si, por ejemplo, un futbolista sale en condición de jugador de fútbol de un equipo X, como pueda ser Iñaki Williams con el Athletic, y dice, pues a mí me gustaría que las próximas elecciones ganara a la izquierda Berchale. Pues hombre, claro, yo puedo entender que esto pueda tener cierto tirón en cuanto a una opinión contraria, porque lo que está haciendo es pedir el voto a favor de un partido o significarse a favor de un partido. Cuando ni siquiera a lo mejor le han preguntado, quiero decir, pero esto es hacer campaña de un partido político. Es que el racismo no es campaña de absolutamente nada, es que el racismo es una pelea en la que tenemos que estar todos, y creo que si hay alguien que se posiciona en contra, ya sea la ultraderecha, habrá que ponerlo en la diana y en el escaparate, porque contra el racismo tenemos que luchar todos, desde el primero hasta el último.
Y yo creo que era necesario en nuestro fútbol, que nunca lo ha habido. O sea, yo siempre he envidiado y hemos envidiado los mensajes que se han lanzado desde fuera. Habláis antes de Tchouaméni, de Mbappé, Jules Koundé siempre en sus redes sociales, los franceses muy implicados, seguramente porque quizá es un país donde el racismo, hay más racismo que en España, o porque aquí nos han enseñado que no se puede opinar absolutamente de nada. Y eso lo extrapolo a muchas más cosas. Aquí cuando se ha hablado de fútbol femenino, afortunadamente estamos avanzando, pero ha habido mucho machismo en nuestro país. Hay homofobia en torno al fútbol. De hecho, hoy leía el tuit de Miguel Ángel Quintana y no puedo estar más de acuerdo. O sea, que yo creo que en otros países se ha visto bien que los futbolistas hablen, y aquí hemos preferido que tiren topicazos, y yo creo que es necesario que los futbolistas aquí también se impliquen en estas causas, porque no sirve de nada ponerse detrás de un cartel o hacer una campaña publicitaria de la UEFA sin luego no estar realmente implicado. Y te digo que es que no hay mejor persona para hablar de ese racismo, que quizá nosotros lo estamos hablando y podemos entablar esa lucha desde fuera, pero afortunadamente no lo hemos vivido. Pero una persona que ha vivido ese racismo, pues oye, es que tiene todo el derecho del mundo por luchar, y deberíamos ponernos detrás de él a luchar con él. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que lo importante del mensaje que queremos transmitir aquí, y yo creo que lo decía Jimmy Mateos, los jugadores son ídolos. Sobre todo para, es cierto que para la gente adulta también, pero sobre todo para los niños. Y yo creo que este tipo de mensajes de una persona, como bien explica Irati, que ha sufrido el racismo, y en este caso es a lo que se refiere en concreto, ha relacionado, no sé si erróneamente o no, aquí vuelvo a repetir, es opinión subjetiva de Iñaki, el tema de ser un capitán negro y que esté de moda la ultraderecha como caminos antagónicos en este caso, pues lo que quería explicar Iñaki, la importancia de esa imagen visual de un jugador del Athletic Club vasco con el brazalete de capitán representando a todo un equipo, por no poner ningún tipo de subjetivo que moleste a alguien, a todo un equipo, a Bilbao entera, a Vizcaya, a lo que sea, ¿vale? Pero eso es lo que va a representar un jugador negro, que es la primera vez que sucede, y en este caso, como digo, el efecto visual es importantísimo. Iñaki Williams ha recibido racismo en muchísimos terrenos de juego, en muchísimos. Lo mismo que Vinicius, lo mismo que, como él ponía el ejemplo, Aduares seguro que ha sufrido, Diakabi, Lamin. Entonces, estos jugadores en este caso, que se posicionen, o no que se posicionen, que comuniquen como ídolos, que es verdad que muchas veces no le gusta este calificativo o esta etiqueta, Jimmy, pero en realidad son pilares para mucha gente ahora mismo en la sociedad. Referentes, te diría yo. Sí. Yo creo que es importante que el tener referentes en todo en la vida. Lo hemos ido diciendo pues a lo largo de estos años con el crecimiento del fútbol femenino, de ya son referentes. Es importante tener en todo, y que un niño vea que un niño negro, por ejemplo en Bilbao, vea que el capitán del Athletic es como él, le va a ayudar a decir, pues yo puedo ser lo que me dé la gana, y que un capitán del Athletic Club, un capitán de tu equipo de fútbol, siendo tú un niño, diga que no tiene que haber racismo, pues eso es un referente, y yo creo que eso tienen que ser los futbolistas en nuestro país, y más que lancen este tipo de mensajes. Entonces es que yo creo que es súper necesario lo que ha hecho hoy. Es que es mucho más sencillo que esto. Yo soy un ídolo futbolístico, un ídolo del deporte. ¿Puedo contribuir a hacer del mundo un lugar mejor? Lo voy a hacer, y creo que tengo la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Pues en este caso es igual. Iñaki Williams representa, como bien has dicho tú, Adri, a toda una... Ibas a decir una comunidad, y creo que te has cortado por evitar, pero es que al final no deja de ser el capitán del Athletic Club, que es una institución del fútbol y del deporte español. Por lo tanto, me parece un gesto magnífico, y que creo que también a las claras empieza a representar que de alguna manera, aunque muy despacio y para mí menos rápido de lo que deberíamos evolucionar, pero el fútbol y la sociedad, aunque haya 4 cafres en redes sociales soltando improperios, el fútbol y la vida poco a poco va evolucionando. Mira, voy a poner un ejemplo y con esto quiero acabar, porque de verdad, ya sabéis que con estos temas son bastante escabrosos y la gente empieza a opinar y te coge una palabrita y ya te empieza a avasallar, que os voy a decir a vosotros de las redes sociales, pero voy a poner un ejemplo de la palabra que ha utilizado Iñaki Williams, que es moda. La velada, que prácticamente los oyentes de Radio Marca estén escuchando, prácticamente todo el mundo la ha visto o ha podido ver clips en Twitter o lo que sea. Hay un combate femenino de 2 personas que realmente no se sabe si se han posicionado o no, pero porque una de ellas es influencer de cocina y le cocina a su pareja, modo de hobby, modo de lo que sea, modo de gancho, modo de marketing, no se sabe,
se ha posicionado con Vox, que, vuelvo a repetir, yo no sé si está... Bueno, creo que se ha demostrado que tiene relación con alguna organización. Yo no lo sé, he escuchado algún tema de podcast y tal, pero sobre todo ella puede ser... Pero la otra persona, estoy hablando de Rorro Yavi, Rorro en este caso es la que le han posicionado o se ha posicionado ella sola en Vox, y a la otra persona, por competir contra ella, se le ha posicionado en un partido de izquierdas como puede ser el PSOE. Y esto ha generado odio a más no poder, un estadio lleno en la Cartuja, silbando a la persona, en este caso... es que sin ir más lejos, es que ya no solo... Espera, Irati, pongo en contexto. Un estadio de la Cartuja de edad media... menos 30, ¿vale? Pongamos el ejemplo. Silbando a una persona como es Avi, que ganó el combate porque simplemente le han posicionado en un partido de izquierdas, que vuelvo a repetir, yo no sé si está en un partido de izquierdas o no, o apoya un partido de izquierdas o no, pero porque está combatiendo o ha ganado a una persona que han posicionado en un puesto de derechas. Es que yo creo que tiene más trasfondo eso, y es que a Avi le han abuchado por decir y ser feminista. Eso es. Es que el problema es que en una de las batallas o del cruce de palabras que tuvieron antes, al final Roro es una tradwife. Es una tradwife, es lo que se denomina así, y por ella hacer mensajes feministas le han abucheado por eso. Y yo creo que por eso también es importante a veces el separar las redes sociales de la realidad, y yo lo he experimentado en esta Eurocopa, que jolín, que al final yo me dedico mucho a seguir el fútbol femenino y hemos recibido insultos, las propias futbolistas, que esto no interesa, que no es fútbol, que tal, y luego te has dado la realidad, no es así, se han visto en las audiencias y se han visto en tal. Yo creo que a veces pensamos que las redes sociales representa a toda nuestra sociedad, y no es así. El peligro que tiene es que nuestras generaciones, las más jóvenes, se creen que la realidad es lo que hay en las redes sociales. Por eso es importante que a esas redes sociales lleguen mensajes como el de Iñaki Williams y lleguen mensajes seguramente como el de Avi, para poder diferenciar, porque al final de la desinformación también hace que las generaciones que vengan pues vayan creciendo desinformadas y se den esto. O sea, que en 2025 generaciones jóvenes abuchen a una tía en un estadio de fútbol por decir que es feminista, a mí me parece preocupante. Sí, es que además tenemos un pequeño problema de comprensión en cuanto a terminología. De alguna manera, el que se posicione en contra del racismo le pueden catalogar en una cosa que no tiene nada que ver, y con esto pasa igual. ¿Qué problema hay porque alguien se considere feminista? Si es que creo que todos, igual que no deberíamos ser antirracistas todos. Estos casos sí que los politizan. Eso claro, sí que es que se está politizando, y también por los dos extremos, eso también es verdad. Sí, total. Pero creo que cualquier persona normal tendría que decir que es feminista porque aboga por la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué hay de malo en esto? ¿Por qué se silba a una persona que se posiciona en favor del feminismo? Es lo que no puedo entender. Entonces creo que aquí hay una parte de indocumentación o de falta de juicio, como bien ha dicho Irati, o, en muchos casos también, cero interés en tenerlo. Que esto también es la parte más complicada con la que hay que luchar. Y en muchos casos, que a muchas familias le tocan, a mí, por ejemplo, en concreto, que la historia hay que explicarla bien, en este caso, y que la historia que ha sucedido en España y en toda Europa o en todo el mundo, si se explicase bien y los niños entendieran perfectamente cómo ha sucedido y qué es lo que ha sucedido y qué se ha sufrido, pues quizás en este caso hay pensamientos que no se tendrían. Pero vuelvo a repetir, eso ya cada uno con lo suyo, y las familias que lo han sufrido lo saben bien, así que a partir de aquí no quiero comentar más temas en este caso, ni politizar, que a lo que me refería en este caso con el tema de Rorro Yavi es que se había politizado sin saber el pensamiento que tenía una u otra, o como bien dice Irati, una a lo mejor sí que se había posicionado en un partido político o no, pero como bien ha explicado Irati, es el tema del feminismo y el tema que yo creo que el problema aquí es que tenemos la necesidad en este país de politizarlo todo y de llevarlo todo a los extremos. Que si tú piensas tal o dices tal, eres de tal partido, y si piensas tal y dices tal, eres de otro, y no tienes por qué. O sea, es que ser feminista sea malo, o que posicionarte en contra del racismo ya significa que eres de extrema izquierda, es que no tiene por qué significar eso. Que con esto acabo. Entonces, que lo politizamos todo y que no hace falta llevarlo a los extremos. Que con esto acabo. Que yo he estado en un campo de fútbol, he estado en una grada y he escuchado a 20 personas gritar mono a un jugador, y esas 20 personas no votaban al mismo partido político. Con esto quiero acabar. No queremos catalogar en ningún momento ni politizar nosotros, en este caso, los términos en los que ha defendido Iñaki Williams, sobre todo, como digo, el tema del racismo, que lo ha sufrido en su piel. Vamos a más temas, nos pasamos al Real Madrid, porque tenemos nuevo 10 en el Real Madrid, y voy a utilizar unas palabras que me dijo Toribio, que el 10 en el Real Madrid se lo ha puesto Las Diarra,
Quiero decir con esto, y seguro que lo quiso decir así Miguel Ángel Toribio, tiene mucho más poder el 7 en el Real Madrid que el 10, a diferencia, por ejemplo, en el Barça, que el 10 sí que lo han llevado jugadores, que no digo que en el Real Madrid lo hayan llevado malos jugadores, hay nombres en este caso y nombres, pero me refiero, el 10 tiene un peso fundamental en el Fútbol Club Barcelona, y lo hemos visto estos últimos años. En el Madrid no tanto, pero ¿qué importancia, Irati, va a tener este Kylian Mbappé con el número 10? Bueno, yo creo que era importante que no sé si el 10 o el 7, pero que Kylian Mbappé fuera el centro del proyecto del Real Madrid. Que yo creo que al final que el Real Madrid no se acabara de encontrar el año pasado y que esté todavía en una fase de construcción es porque no sabía quién darle las riendas del todo. Había un poquito de miedo de darle el protagonismo o la cabeza de cartel a uno. El Real Madrid ha estado persiguiendo durante muchos años el fichaje de Kylian Mbappé. Es uno de los mejores futbolistas del mundo y yo creo que tiene que ser el Real Madrid de Kylian Mbappé. Entonces yo creo que es importante ese paso a llevar el número 10, aunque quizá tenga un poquito menos de importancia que en otros equipos, también evidentemente por vender camisetas, que nunca está de mal llenar la caja y a nivel de marketing no es lo mismo llevar un número que otro y el 10 suele vender bastante y además con cambio de número, pues seguramente los que se compraron el año pasado la camiseta de Kylian Mbappé tienen que renovar fondo de armario y esos son dineritos para el conjunto blanco, pero creo que es importante y que es un poco la dirección que ya está marcando el Real Madrid, de este es mi líder, este es el Real Madrid de Kylian Mbappé y todo tiene que girar ahí alrededor. Para mí esa es la clave, Jimmy, el Exacto. Cambio de número, y a pesar de que el 10 no tenga el mismo peso en el Real Madrid que el 7, yo creo que la palabra la ha dicho a la perfección en este caso Irati, que es líder, un cambio en el proyecto y un nuevo nombre. Claro, a ver, yo hasta esa última frase podía decir o podía pensar que el número, dentro de lo que cabe para Mbappé, no cambia mucho su estatus. El problema es que lleve el 10 a lo mejor cambia el estatus de otros. Y no el estatus a nivel oficial, sino lo que piensen, y hablo de jugadores como Vinicius, sobre quién es la estrella del equipo, que esto luego muchas veces puede provocar ciertas fricciones. No lo sé, no sé cómo puede evolucionar esto y si al jugador brasileño le va a generar algún tipo de desazón, pero está claro que el Real Madrid ya ha elegido cuál es el cabeza de cartel, que es un término que ha utilizado Irati que me gusta mucho, ¿sí?, sobre este proyecto del Real Madrid con Xabi Alonso en el banquillo. Porque claro, podemos elevarlo al absurdo y decir que el 7 de Cristiano lo heredó Mariano, por ejemplo, en el Real Madrid. O sea, quiero decir que los dorsales también hay que darles la importancia justa y necesaria, pero en este caso heredar el 10 de Modric y que Mbappé se lo ponga como un poco como ese líder, pues hombre, creo que también no sé hasta qué punto puede condicionar, pero yo creo que ya hemos elegido a la cara visible de este nuevo proyecto del Real Madrid con el segundo año de Kylian Mbappé, que por cierto el año pasado con el 9 a la espalda metió 40 goles, por lo que creo que nadie tenía dudas de viendo el rendimiento de quién debe ser el jugador empezando estrella. mal, imagínate. Claro. Bueno, Vinicius empezó muy bien y no terminó tan bien, o sea que al final las temporadas son muy largas. No, pero a lo largo de la temporada yo creo que Varela y Toribio lo han dicho en muchísimos partidos, que Mbappé ha marcado tantos goles, pero que podía haber marcado en ocasiones le costó claras como y manifiestas. adaptarse. Claro, sí. Eso es. Al si no me equivoco, yo está recuerdo 5 partidos, ¿no? En Liga Sí. sin marcar. Marca contra el Betis, si no recuerdo mal, su primer gol. Si no recuerdo mal, pero aquí ya me pilla un poquito las fechas. Pero lo que sí que quiero decir respecto al 10, yo creo que el Real Madrid tenía un camino bastante sencillo, ¿no? Porque si no se cambiaba Kylian Mbappé al 10, ¿quién lo iba a llevar? Rodrigo, que está en la puerta de salida, Arda Güler, que no es ahora mismo completamente determinante en el centro del campo. Uy, pero yo creo que también es un mensaje para Vinicius, después del verano en el que se ha hablado de que si la renovación sí, que si la renovación no, de que pide más, de que quizá tiene la puerta abierta después de ese Mundial de Clubes donde ha quedado claro que Xabi Alonso tiene que ajustar y tomar cartas en el asunto en cuanto a la actitud defensiva de los delanteros, de las estrellas y tal. Yo creo que también es un mensaje de club, oye, se va Modric, pero aquí mi estrella, mi líder es Kylian Mbappé. Entonces yo creo que en cierto modo, de forma indirecta, también es un mensaje de Vinicius. Es que yo tengo muchas dudas. Va a ser un año importante para Vinicius en lo bueno y lo malo. Bueno, creo total. que es un año clave para él, porque otra temporada como la que ha hecho este año no se la puede permitir nadie en el Real Madrid, y menos si te quieres considerar la estrella del equipo más importante del mundo. Eso es. Claro, sobre todo por cómo viene. No, desconozco, porque es lo que le he dicho antes a Pablo Villa. Creo que en el mundo del fútbol vemos el 10% de lo que en realidad pasa. Los primas que tenemos nos dejan ver muy poco, ¿no? Pero creo que Vinicius, desde aquella situación en la que se ve ganador del Balón de Oro y termina por quedarse en su casa, desde entonces no ha levantado cabeza. Ya no es por ser el Real Madrid o no, ya no es por ser... Es que es porque ya él tiene que dar un paso adelante para ser ese jugador que vuelva a optar a estar por lo menos entre los mejores y al que
no este año o el que viene, pero yo que sé, a lo mejor el siguiente, sí le puedan dar ese Balón de Oro, que por mucho que sea un galardón individual, él le da mucha importancia, aunque se diga que no. Fíjate que a mí me da la sensación que la temporada de Vinicius no es a través del Balón de Oro, sino hay un momento de la temporada donde Vinicius creo que le expulsan o está 2-3 partidos sin jugar y coincide con quizá la mejor versión o los primeros mejores partidos de Kylian Mbappé. Y a mí me da la sensación de que ahí hay un clic en Vinicius, de que se da cuenta de que yo ya no soy el líder de esto. Y empezamos a ver un Vinicius quizá un poco menos altruista en cuanto a los pases con Kylian Mbappé, un Vinicius más desquiciado, un Vinicius que no se siente el rey de lo que hasta entonces era su reinado, porque el Real Madrid del año anterior es el Real Madrid de Vinicius, el Real Madrid que lleva casi a Vinicius a conseguir ese Balón de Oro. A mí me da la sensación que más que perder ese Balón de Oro fue en ese momento en el que él está 2-3 partidos fuera, no sé si era por sanción o por lesión, pero recuerdo que coincidió con el mejor partido de Kylian Mbappé y ahí yo empecé a ver el cambio en Vinicius y un Vinicius que evidentemente acabó fatal la temporada. Hay que decir que, como ha dicho Jimmy, nosotros sabemos el 10%, incluso a veces ni el 10%, pero es cierto que los documentales de plataformas, en este caso digitales, nos ayudan a saber un poquito más de los jugadores respecto a Vinicius. Es cierto que se sacó ese documental con todo lo que sufrió de racismo a lo largo de la temporada, ¿no? Con esa polémica también en Mestalla, y es cierto que me encantaría ver un documental por lo que acabáis de explicar vosotros. Es que realmente no se sabe exactamente qué es lo que le ha podido pasar a Vinicius. Todos lo relacionamos con el Balón de Oro. Irati nos da otra perspectiva, pero es verdad que lo del Balón de Oro, yo pensándolo, y es una cosa que, como lo hemos hablado de Iñaki, no lo hemos sufrido nosotros el racismo, nos podemos poner exteriormente hablando y de manera global. Pero claro, que a ti te digan que has sido el mejor de la temporada, que te estén dando el Balón de Oro durante 5 meses consecutivos, que llegue el momento, que tu Pero club se no lo te dio deje la viajar. prensa, o sea, no habían salido las votaciones. Bueno, no habían salido las votaciones, pero yo lo dije el otro día y lo sigo manteniendo. Si Vinicius tuviera una actitud normal como un jugador, o fuera, mira, más que decir actitud, si Vinicius fuera un jugador que cayera bien, Vinicius habría ganado el Balón de Oro, y esa es la realidad. Esa es la realidad. Eso es lo que piensa Adrián Benedicto a día de hoy, después de todo lo que ha sucedido. Claro, pero entonces no es el futbolista completo, porque eso también es importante en cuanto a la imagen que hablábamos, y eso es culpa de Vinicius, no es culpa de la gente. Sí, totalmente, pero en lo deportivo yo creo que fue el mejor, fue el más determinante, y al final estas cosas pasan. Bueno, Rodri también, porque se ha visto cómo se deshizo el Manchester City sin Rodri. Totalmente de acuerdo, pero nunca se había premiado hasta ese momento. Pero que estoy de acuerdo y que Rodri merece un Balón de Oro, igual que lo merecía Xavi en su momento, y lo ganó Lionel Andrés Messi Cuchitini. ¿Qué vamos a hacer? Pero a partir de aquí, vuelvo a repetir, no sé si es por el Balón de Oro, pero tuvo que ser muy duro. Bueno, es que cuando te elogian tanto y bueno, tú pero crees que quizá una mejor, lección de vida, ¿no? De que también, quizás la actitud que tienes no es el camino. O también, sea, afortunadamente a veces el fútbol también enseña valores, y yo creo que ese Balón de Oro lo perdió Vinicius con su actitud. Y eso no es culpa de nadie. Claro, evidentemente. Pero, ¿valoramos el rendimiento deportivo o qué valoramos? Claro, es que, claro, bueno, es que... no, pero es que en las reglas del Balón de Oro hay una parte que se dice fair play del jugador. Es que está en la normativa del Balón de Oro. Sí. Es que está, entonces. Pero también son criterios subjetivos, y normalmente los criterios subjetivos muchas veces se sostienen en me gusta más este futbolista o menos. De ahí que, por ejemplo... Ya, pero el fair play de Vinicius, todos hemos visto los espectáculos. Claro, es que creo que no es subjetivo los shows que montan. No, está claro. Pero quiero decir que nos estamos centrando mucho en el Balón de Oro, y que es verdad que la temporada de Vinicius es indigna de un jugador de ese nivel, y creo que desde entonces también el comportamiento post-Balón de Oro es decepcionante, a pesar de que luego le dan el The Best, que esto tampoco lo contamos nunca, y nos quedamos con el relato del Balón de Oro, pero luego, poco después, recibió el The Best. No hemos dicho que también Vinicius, en mitad de la temporada, información de Marcos Bernat, aquí en esta misma casa, se va reuniendo con el Fondo de Inversión Público de Arabia Saudí para, bueno, tantear su hipotético fichaje por uno de los 4 grandes de Arabia. Es que tú imagínate lo bonito que sería en este caso por parte nuestra y por parte del aficionado saber exactamente el motivo el cual Vinicius pega un bajón, y que él explique exactamente lo que le ha sucedido, o que se abra, ¿no? Que por ejemplo en ese documental que se habló de racismo sobre Vinicius, él se abrió y hay un momento en el que se pone a llorar enfrente de la cámara. Bueno, pues que a lo mejor salga esa información, como tú bien has dicho, que era completamente secreta y que Marcos Bernat, en una exclusiva aquí en Radio Marca, sacó a la luz.
pues que a partir de ahí a lo mejor tuviera malas relaciones con el club, con algún jugador en concreto. Creo que se ha explicado, y no voy a decir nombre, pero creo que se ha dicho en muchas tertulias que Jude Bellingham y Vinicius han empezado a tener una mala relación y eso a lo mejor puede afectar también en el terreno de juego. No lo sabemos, pero sí que es verdad que es una prueba de fuego esta temporada, como bien decía Jimmy, para Vinicius, es la realidad. Sí, a ver, es cierto que la vida personal de los futbolistas afecta sobre el terreno de juego, porque al final son humanos. Lo vimos con Kylian Mbappé. Al final yo creo que más allá de la adaptación al fútbol, era todo el jaleo que tenía a nivel personal Kylian Mbappé, lo que sucedió en Suecia en esa acusación de un abuso sexual por parte de Kylian Mbappé. Todo Francia persiguiéndolo prácticamente con los emirs y el lío que tenía con los dueños del Paris Saint-Germain. Y eso se vio que le afectó en el terreno de juego, porque son humanos, igual que yo tengo un problema, igual vengo aquí o narro un partido y no me sale bien, y a ti lo mismo, son humanos y evidentemente cuando tenemos problemas nos acaba afectando mentalmente en el trabajo. Pero lo de Vinicius, más allá de que a nivel futbolístico no haya estado bien, muchas veces ha dado la sensación que era falta de implicación, falta de ganas. Entonces, claro, la actitud. O sea, tú puedes estar mal, pero la actitud tenerla bien. Y lo que ha dado la sensación con Vinicius es que si él quisiera y se pone, tiene el talento como para hacerlo. Claro, es que además, mira, yo he escuchado durante todo el año los análisis a los jugadores del Real Madrid y creo que, por ejemplo, la forma de baremar dos malas temporadas con dos futbolistas distintos es muy diferente. Quiero decir, las críticas a Vinicius han sido mucho más feroces que, por ejemplo, las críticas a Bellingham, que ha hecho una segunda vuelta desastrosa, pero como que es un jugador que no para de correr, que se lo deja todo en el campo y que está ha jugado con un hombro ahí medio roto durante muchísimo y que ha estado jugando con una zona muy delicada para la práctica del fútbol, tocada, y que ha esperado hasta el último momento de la temporada para operarse. Al final la crítica es mucho más beligerante contra Vinicius que contra Bellingham, simplemente por esa actitud de la que estamos viendo, de un jugador que no negocia un solo esfuerzo y que Vinicius, a la hora del retorno defensivo, muchas veces deja vendido a la zona débil del Real Madrid en el aspecto defensivo, que es la banda izquierda muchas veces. Entonces, si no llegan esas ayudas, el Madrid sufre, y Vinicius durante mucha parte de la temporada ha dimitido de ayudar en defensa y luego también por momentos incluso hasta de presionar sin balón en ataque. Es verdad que tiene aquella del Arsenal que recupera y roba, pero en líneas generales el trabajo sin balón de Vinicius ha sido para mí muy decepcionante. Hemos hablado de los números del Real Madrid. Ayer ya comentábamos esa noticia de que Raúl Asencio es jugador de la primera plantilla. Hoy se ha conocido que va a llevar el número 17 y quedan dos números libres en el Real Madrid, uno el 25 y el otro el 9. Precisamente Toribio la semana pasada nos decía los tres nombres que podrían ser en este caso, si no hay ninguna sorpresa, ninguna salida, ninguna llegada, son Mastantuono, que tiene que coger número, y Gonzalo. ¿Gonzalo va a ser el 9 del Real Madrid? Pues hombre, yo creo que se lo ha ganado, por lo menos. Menuda responsabilidad. Sí, hombre, pero para mí se lo ha ganado. Quiero decir, había un futbolista en el Real Madrid que nunca llegó a ser el 9 porque no pudo serlo, pero se llamaba Javi Portillo y resolvía partidos muchas veces con 5 minutos desde el banquillo. Hemos visto hacer esto mismo a José Lu. Quiero decir que si ahora Gonzalo García tiene esa posibilidad de ser ese delantero revulsivo que fija centrales, que favorece a que llegue la segunda línea a recibir mayor libertad sin ningún tipo de marcas porque las está trayendo él, después de, creo, el Mundial de Clubes, es verdad que pesa mucho ese número 9, total, pero si el jugador lo quiere tener, volvemos a lo mismo. Si es que es casi anecdótico, si el 7 se lo llevó Mariano después de Cristiano, ¿por qué Gonzalo no se puede poner el 9 que ahora está vacante? Mira, mi única duda es que al final no sé cuánta personalidad tiene Gonzalo como para soportar ser el nuevo del Real Madrid, el peso que quizá le libere más tener otro número y seguir rindiendo a ese nivel, que no le pueda pesar, pero yo creo que merecerse lo ha merecido y que al final también es una forma del Real Madrid de marcar el camino que ha querido seguir quizá en esta última temporada, un poquito el giro, mirar un poquito hacia abajo. Y lo que hablábamos antes de los referentes, pues en esto también es importante tener referentes para los chavales que están en la fábrica, que algún día quieren subir al primer equipo, de oye, este chaval se lo ha currado y lleva el 9 del Real Madrid en el primer equipo. Yo creo que es muy importante que también a nivel de identidad con la afición es un chaval que ha caído muy bien, pero porque se la ha ganado. Es que el Real Madrid se quedó sin Kylian Mbappé y apareció Gonzalo, que fue para mí el mejor en el Mundial de Clubes por parte de Xabi Alonso. Evidentemente hay que ver si esto tiene continuidad, porque sí que es cierto que no es lo mismo un Mundial de Clubes que una pretemporada, pero Pau Víctor causó una sensación parecida en el
Barça el verano pasado y luego no se trasladó. Yo creo que es diferente porque yo le he visto unas cualidades increíbles a Gonzalo y me ha encantado las que tiene, y de hecho ojalá siguiera esta progresión, porque veo un futuro 9 de la selección española ahí con la mini Nico, que puede ser para el Mundial que viene por delante, pues algo muy bueno para la selección. Y mi única duda, la que me genera, es que no sé la personalidad que tiene Gonzalo, si puede soportar lo que es el peso de llevar el 9 en el Real Madrid. Es cierto que, y aquí sí que estoy de acuerdo con Jimmy, llevar el 9 puede ser complicado, pero cuando llevas el 9 y sabes que vas a ser suplente, tampoco te pesa tanto. Quiero decir, no vas a tener tanta responsabilidad como, por ejemplo, tuvo en su momento, y para ir al rival absoluto del Real Madrid, cuando le ponen el 10 a Ansu Fati. No es lo mismo. Claro. No es lo mismo, ni mucho menos, claro. Bueno, pero porque al final eso es que no te digo que anecdótico, pero yo sí, en este caso podría ser, ¿eh? En este caso me pongo yo en los zapatos de Gonzalo García. Digo, vamos a ver, si por lo que sea tuviera la opción de quedarme en el primer equipo, claro, y tengo para elegir el 9, ¿cuántas oportunidades voy a tener de ser delantero del Madrid y ponerme el 9 a la espalda? No, y sobre todo le vas a decir a Gonzalo, ¿qué prefieres? ¿Jugar 2.000 minutos o jugar 100 con el 9? Y jugar los 2.000 minutos con el 25. A Gonzalo ahora mismo el número le da completamente igual, pero eso sí que es también verdad. Es verdad que es un chaval que ha demostrado que las oportunidades las aprovecha. Claro, eso es, pero sí que es verdad que en este caso, que lleve el 9 a la espalda, yo creo que tiene más poder para la gente, como bien explicaba Irati, de la cantera, de ver a un chaval que llega al Real Madrid, se queda en la primera plantilla y tiene el 9, que más realmente para el jugador. Tema de números, en este caso del Real Madrid solucionado. Ponemos el check, hemos debatido, hemos metido a Vinicius ahí, con Irati, que ha dicho que el 10, que es un mensajito para Vinicius. Bueno, eso es opinión. Y vamos al Barça, porque precisamente hablando de Gonzalo, quiero hablar de los canteranos, y es que hay una cosa que hace el Barça que a mí me parece una vergüenza. Una vergüenza en general por los aficionados, no por el club, Pero claro, un chaval juega 20 minutos, mete un buen gol, hace buenos minutos y tal, y ya el propio aficionado lo quiere ensalzar como si fuera... Es que hoy he visto en redes sociales esto, al final el problema todo lo tienen las redes sociales, eso no cabe ninguna duda. Pero claro, hoy he visto un tuit de, creo que era Ronnie y Marcus Rashford, haciendo jueguitos con el balón, y decían, encuéntrame algo en el mercado mejor que estos dos. Hombre. Bueno, es que han sido una ganga. O sea, para el jugador que son, por el precio que ha salido. O sea, yo creo que por ahí el mercado de fichajes del Barça, sea porque no ha tenido dinero, porque no ha podido inscribir, a mí me parece un mercado de gangas. O sea, te has cubierto la necesidad de un portero por 25 millones, siendo el portero con mayor proyección del fútbol español ahora mismo, después de la temporada que se haya marcado Joan García, que hay que ver, que ha hecho una buena temporada, y hay que ver si tiene progresión, pero a mí 25 millones por Joan García me parecía una ganga. No has podido con Nico Williams, y te traes a Marcus Rashford, que sí es cierto que no estaba rindiendo el Manchester United, pero es que el United es un polvorín, lo hemos visto con Anthony cómo ha caído el Betis, y que cualquiera rendía ahí porque tienen una aliada buena en el Manchester United. Además, que venía de hacer un tramo final de buena temporada en el Aston Villa con Unai Emery, y tienes en casa un entrenador que ha mejorado el rendimiento de todos los futbolistas, entonces es ilusionante porque además viene cedido. Y el Barça, es que yo creo que lo que tiene que hacer el Barça en la situación económica en la que está no es ir a por Luis Díaz o a por todo lo que vendían, es ir a por este perfil de jugadores y coger un jugador que además, Ronnie, era una ganga porque te ha venido casi gratis, como quien dice, porque venía de lesión, y probar. Y este chaval, si te sale mal, pues te has gastado lo que te has gastado y no te duele haberte gastado 60 millones. Es que yo creo que este es el tipo de mercado que tiene que hacer el Barça en la situación en la que está. Totalmente, y yo le pongo un 10, ya lo hemos hablado a lo largo de la semana. Es que la realidad es que el mercado del Barça me parece sensacional, y yo creo que es algo que demandaba el mundo culé, de oye, si no tienes dinero, no te gastes o no vayas a por la típica ilusión de Haaland. ¿Cuánto vale? 100 millones, pues bueno, los voy a apostar. No, ahora has hecho una buena temporada y es un mercado mucho más austero, buscando unas oportunidades en este caso que has encontrado. Pero y que te mejoran, yo creo, lo que tenías. Totalmente de acuerdo, pero yo lo que me refiero es que se ensalcen dos jugadores como si fuera el próximo Neymar cuando le hemos visto 20 minutos. Es que eso no se puede hacer. El fútbol son ilusiones. Claro, pero que el Barça, y la gente tiene que el Barça y el aficionado
sin lugar a dudas, los mejores en esto son ellos. El área hay que ser feliz. No es verdad, Adri. El mejor en eso no es el aficionado del Barça. El mejor en eso se llama Joan Laporta. Bueno, también, que es claro. El ilusionista. Exacto. O sea, es un tío que te vende ilusión en un funeral. Con perdón por la comparativa, Totalmente, que igual no es la más afortunada. Estoy de acuerdo. Pero es verdad, es que esto el Barça, además, porque lo estamos viendo, salen todos los días canteranos de debajo de las piedras con un rendimiento inmediato que dices, es que esto en ningún equipo del mundo ocurre. Por tanto, entiendo también un poco esa ilusión. Y claro, lo que dice Irati, está muy bien. Rashford creo que es una oportunidad de mercado y que creo que tiene mucha más lógica que traer a Luis Díaz o a Nico Williams para ser el hipotético suplente de Rafinha. Ahí está. Que ahí yo eso tampoco lo entiendo. Y luego, sí, los movimientos son muy buenos. Pero ponerle un 10 al mercado del Barça, Adri, si todavía no sabemos si los vamos a inscribir o no. Es decir, los jugadores del Barça todavía no se han inscrito en la Liga y estamos ya poniéndoles un 10. No, pero una cosa es el mercado, la otra es la inscripción. Sí, el claro, mercado yo creo que es de 10. Igualmente no creo que tenga más problemas. Pero Irati, ¿de qué mejoras a Joan García por 25 kilos y luego no puede jugar, por ejemplo? Ya, pero o sea, tú el mercado lo has hecho. Otra cosa es que lo puedes inscribir. Yo creo que al final lo va a conseguir porque se está trabajando en las salidas, han empezado a salir futbolistas. De hecho, ha sacado el Barça 12 millones por Pau Víctor, un futbolista que jugó, no sé, igual podemos contar, no sé, 300 minutos en toda la temporada, no mucho jugó Pau Víctor. Y Pau Víctor era el próximo Balón de Oro después de una pretemporada envidiable que hace un pretemporadón brutal. Sí, total. Bueno, pues eso, pues es que eso lo hacemos, y esto creo que es negativo, ya fuera de bromas, yo entiendo la costumbre de que el Barça saque canteranos de un nivel estratosférico, porque además lo cuida mucho la cantera para que eso ocurra. Pero creo que caso de Ansu Fati, caso de otros, Munir, caso de Bojan, tiene muchos casos, pero al final como te sale bien, creo que no es bueno para el jugador tanta presión. Hay algunos como a Lamine Yamal que les da exactamente igual, claro, es que, y carga con 3 kilos de mochilas de presión. Es que Lamine Yamal ya te vale por 20 jugadores. Pero yo creo que has nombrado casos como muy diferentes, porque al final Ansu Fati le fastidia la rodilla. Totalmente. O sea, Ansu Fati tiene una lesión y pasa 5 veces por el quirófano. O sea, a mí me han operado una vez de la rodilla y no me ha quedado igual, pues no me puedo imaginar 5. Y siendo un futbolista tan explosivo como era Ansu Fati, Ansu Fati era explosividad. Después de 5 operaciones de rodilla es imposible que tengas la explosividad y que seas el mismo futbolista. A Bojan Kerkic sí es cierto que le pesó eso, le pesó la presión de ser un crío que disfrutaba del fútbol y que de repente se vio en que tenía que ser el salvador, porque además Bojan Kerkic sube en un momento de necesidad del club, como han subido muchos de estos chavales. Lo que pasa es que ahora suben los chavales con un desparpajo que, bueno, lo vimos en la Eurocopa, ¿no? Lamine y Nico durmiendo una siesta antes de unas semifinales de una Eurocopa, pues es que son así ahora. Sí, yo creo que son los chavales y quizás no les pesa. Yo creo que son nombres más como, por ejemplo, me salen nombres así al azar, Moriba, Cuenca, Tello. No sé, por eso. Bueno, pues Cuenca y Tello le funcionaban como revulsivo al Barça. Sí, verdad. Y le salvaron muchos partidos. Pero no eran Neymar y Messi en su prime, que en este caso es lo que me refiero de ensalzar, pero que, vuelvo a repetir, a mí no me parece malo, porque a mí me parece gracioso. A mí me parece mal y molesta a muchos equipos, que eso me hace todavía más gracia. O sea, realmente... Pues a mí me parece bonito el ensalzar lo tuyo, el ensalzar de casa. No, sí, total. A mí me parece fenomenal. Yo creo que te genera identidad. Le pone valor. Lo que no entiendo es el exceso de presión muchas veces al futbolista que acaba de salir de la cantera y que a lo mejor el que tiene que dar la cara y a por el que hay que ir a pedirle un poquito más es a por el jugador más veterano, ¿no? Y no ir tanto a por el de jugador de la cantera. En esto yo creo que todo el mundo del fútbol tiene una envidia sana, porque creo que a todos, con nuestros respectivos clubes, nos encanta que un canterano tire la puerta y se haga sitio en el primer equipo. Eso es maravilloso, porque además genera identidad, genera arraigo. Lo que está haciendo el Valencia, por ejemplo, lo que lleva haciendo toda la vida el Athletic. O el Celta. O sea, equipos que desprenden ese amor por la tierra y por la identidad del escudo gracias a que potencian y que van sacando talento de la casa, que eso siempre genera un poco más de conexión con el aficionado. A mí lo único que me sabe mal de todos estos casos es que la gran mayoría es por necesidad del club, ¿eh? Claro, los hijos de la necesidad son los canteranos de toda la vida. Es lo que me sabe mal, que me gustaría en este caso que, por ejemplo, el Real Madrid, que yo creo que ha tenido muchos nombres para acabar en la primera plantilla, se le hubieran dado oportunidades en este caso, que yo creo que la plantilla del Barça, o sea, la cantera del Barça es la leche, pero la cantera del Valencia es la leche, la cantera del Villarreal es la leche, la cantera del Real Madrid es la leche. Entonces me gustaría ver. Sí, pero también es verdad que o sea, yo creo que tenemos una cantera en el fútbol español increíble, pero y seguramente si no tuviéramos esas canteras no dominaría la selección española tanto en categorías inferiores como en la absoluta, es así, y hay que creer en el producto, pero sí es cierto, o sea, que uno de los mejores equipos
equipos de la historia del fútbol reciente eran prácticamente el 80% canteranos del Barça. O sea, que ese Barça de Guardiola es que estaba fomentado en la Masía. Entonces, yo creo que es algo extraordinario que se vive allí. También es cierto que Laporta tiene un de esto que cuando llega le florecen las mejores generaciones, porque la última gran generación estuvo bajo el mandato de Laporta y ahora, fíjate, no sé si pasea por allí y reparte algo, pero yo creo que es de alabar y que yo creo que debería ser motivo de orgullo en todos los clubes, el sacarlo, que hablábamos antes de darle nueve a Gonzalo. Es que es lo bonito. Pues la verdad que Laporta tiene que dar gracias de, no sé si la suerte que ha tenido o del trabajo que ha hecho, que al final, como bien dice Irati, se ha paseado por el jardín y le han llovido las flores. Quiero acabar con el Atlético de Madrid, que este tema no va de canteranos, como bien sabéis, en este caso se ha criticado mucho a Carlo Ancelotti y Diego Pablo Simeone. No es que cambie mucho lo que hizo Carlo Ancelotti en el Real Madrid respecto a los canteranos, sino que el Atlético de Madrid está fichando y mucho. Hoy se ha presentado a Thiago Almada y vamos a escucharlo, al argentino. Creo que los últimos partidos en la selección nos hemos conectado muchísimo, le he podido dar asistencia. Creo que poco a poco nos vamos conociendo cada vez más y ahora que estamos juntos en el equipo, entrenar y conocernos todavía un poco más y tratar de hacer la mejor cosa juntos. Un Thiago Almada hablando de un Julián Álvarez y precisamente os quiero preguntar si podemos dilucidar cuál va a ser el ataque del Atlético de Madrid y si esa combinación o esa conexión de argentinos entre Julián Álvarez y Thiago Almada tiene cabida, porque es que yo revisando los datos de Sorloth, que aún los reviso y me vuelven loco, 20 goles en Liga, el cuarto máximo goleador de la competición. No voy a decir ni mucho menos minutos residuales, porque no los tuvo, pero no siendo un jugador titularísimo, esta temporada entiendo, Jimmy, que saldrá con Julián y Sorloth, ¿o no? Bueno, yo eso es mucho suponer. Yo, vamos, viendo un poco cómo se ha comportado Simeone con el caso Sorloth, yo no me apostaría contigo un café a que la pareja titular va a ser esa, ¿eh? O sea, y sobre todo porque creo que va a generar mucho debate. Porque Griezmann, vamos a ver qué rol tiene y si se convierte a lo mejor en un centrocampista más. Claro, es que... Pero, quitando esto de la ecuación, a ver cómo reacciona la gente del Atlético de Madrid, que tendrá muchas ganas de ver a Thiago Almada, que a mí me encanta, a la hora de sentar a Sorloth en el banquillo. O sea, es que día que juegue el Atlético de Madrid y Sorloth, después del final de temporada, ¿qué hace? Después de los números que ha relatado Adrián Benedicto aquí en Buenas Noches y Buenos Goles. En Liga solo, ¿eh? Solo en Liga. Vuelve al banquillo en el primer test de la temporada. Le dirán alguno, ¿pero qué más tiene que hacer Sorloth para jugar en el Atlético de Madrid? Es que quizás dependerá a lo que quiera jugar Diego Pablo Simeone. O sea, yo creo que las fichas que ha ido fichando el Atlético de Madrid intuyen a un Atlético de Madrid quizá algo más ofensivo, más creativo, y dependerá del perfil que tenga. También es verdad que desde el banquillo funcionó también Sorloth la temporada pasada, pero claro, es que no me parece que sea un perfil de futbolista revulsivo. Venía de ser el gran protagonista en la Real Sociedad. No me parece un perfil de futbolista que te sirva para revulsivo, porque entonces no te gastas tantos millones para un revulsivo, claro, porque el Real Madrid se gastó dinero en el Sorloth. O sea, entiendo que te funcione. De hecho, es quizá el futbolista que más daño le hizo al Barça la temporada pasada. ¿También? Que en esos partidos de locura entre Atlético de Madrid y Barça, siempre que salía Sorloth temblaba Flick, yo creo, porque aparecía ahí. Pero claro, intuyo que dependerá de a lo que quiera jugar Diego Pablo Simeone, y eso hasta que no empiece a rodar el balón no lo veremos. Es cierto que el contexto es importante, y el contexto pues no lo tenemos porque no puedo revisar absolutamente todos los partidos que ha jugado Sorloth, pero 2.300 minutos de Sorloth son, en este caso, un total de 24 goles y 2 asistencias. A ver, Adri, podemos estar aquí hablando de Sorloth, de lo bueno que es, lo que nos gusta o lo que no nos gusta, pero si es que esto al final es cosa de entrenador. Y a Simeone, cuando ha tenido la oportunidad de poner en el escaparate a Sorloth cuando ha fallado una ocasión, lo ha hecho. Julián ha jugado 4.000 minutos. Claro, o sea, Julián Álvarez es indiscutible y es la estrella actual del Atlético de Madrid. Volvemos un poco antes a lo de los cabezas de cartel. A partir de aquí, el acompañante, ¿quién tiene que ser? Pues no lo sé. Almada puede funcionar muy bien porque es un jugador también muy móvil, que te puede aportar muchas cosas. Yo lo es que yo creo que va por ahí, que igual le gusta más ese perfil de futbolista que ahí está un la perfil pregunta. Más fijo, que te remante los balones. Pero
Pero, ¿y Falcao? Y que prefiere ese perfil para salir después. No lo sé, o sea, Falcao era titular en el Atlético de Madrid siendo un 9 puro y te daba muchísimos goles, claro, vas a comparar a Falcao pero has fichado a Baena y los perfiles de futbolistas que has fichado quizás para jugar más al toque y darle un poquito más de velocidad. Es verdad que Baena, verdad que Baena precisamente ya ha tenido conexión con Sorlo, que en esa temporada de Pichichi luego, precisamente. La temporada precisamente con el Villarreal, eso metiéndole 4 al Real Madrid. O sea, quiero decir, Irati, si vas a jugar a 45, 50 o 60 metros del área rival, yo entiendo que Sorloz a lo mejor te encaje peor. Pero si quieres ser un Atlético de Madrid ofensivo, que para eso traes a Johnny Cardoso, para eso traes a Baena, para eso traes a Thiago Almada, joder, si vas a jugar metido en el área rival, juega con un delantero centro, porque ese delantero centro se ha demostrado que te ha dado minutos goles. Clave y goles. Sí. Entonces, cada vez que Simeone, yo tengo la sensación de que no le gusta mucho, porque cada vez que puede meterle un palo en rueda de prensa, se lo calza. Totalmente. Algunos los protege y otros, como a Rodrigo Riquelme, que no pinta mucho en este debate, pero bueno, coge y lo pone delante del escaparate. Y a Rodrigo de Paul y a Julián, vamos. No, claro, bueno, y a Julián todavía, pero de Paul ha hecho partidos paupérrimos y lo ha defendido siempre. Griezmann igual, y lo ha protegido siempre. Y a Sorloz, cada vez que le ha podido pegar el palo, se lo ha pegado. Entonces yo creo que esto ya es una cuestión de gustos. Estoy de acuerdo, y de verdad que yo opino lo mismo que Jimmy, Yo creo que la clave y el nombre es Antoine. Vamos a ver qué pozo tiene Antoine durante esta temporada, cómo va a ser su rol, y luego me pica la nariz, a mí me pica de que Thiago Almada va a ser el sustituto natural de Antoine, pero bueno, hay gente que me ha dicho que no, porque no es su posición, porque tal, bueno, ya lo veremos en este caso, pero que el Cholo ha cambiado a jugadores de extremos ofensivos a carrileros defensivos, centrocampistas que han pasado a ser delanteros. Mientras crean en la idea, yo creo que les da igual. Efectivamente, aquí lo que quiere Simeone son soldados, como por cierto, el Getafe, que lo del Getafe está siendo algo increíble, Hoy he visto un tuit de Quintana que le citaban precisamente que ellos hicieron aquí los 10 jugadores que más palos metían y el Getafe ha fichado a 3 de esa lista de 10. O sea que... Bueno, idea, ¿no? La idea del club. Bueno, esto es lo que hay, soldados de Bordalás y a funcionar, Bueno, es que, claro, aquí cuando pierden tiempo en la Eurocopa Femenina no dicen que... Yo también te digo que es que yo soy el presidente del Getafe y siempre ha funcionado lo que ha hecho Bordalás. Yo le compro, lo que quiera. Lo ¿Qué que quieres? Exacto. Mañana viene. Fíjate que en invierno dijo que quería 7 nombres y no le llegó ninguno. Le llegaron 3 con Terraz. Sí, pero bueno, a regañadientes. Algo le llegó, pero es verdad que el Getafe tiene muchos problemas y va a tener que vender a Arambarri. Qué segunda vuelta de Terraz, por cierto, ahora que lo has dicho. Pero Terraz además jugando en banda. Brutal. El Getafe va a tener que vender también si quiere reforzar bien la plantilla, pero desde luego el fichaje de Apcar me parece que es perfil Bordalás auténtico. La llegada de Mario Martín, que el año pasado se pegó varias pasadas y terminó expulsado por ir demasiado paso de revoluciones. Que sí pegó. Y claro, es que hay jugadores que dicen, mira, yo qué sé, Benavides, Protesoni, es que este jugador ha nacido para jugar para Bordalás. Como le ha abierto el camino a Adrián Blanco para mañana, chicos, os despido. Irati, buenas noches. Jimmy, buenas noches. Gracias por estar en esta tertulia de buenas noches y buenos goles. No me quiero despedir de esta tertulia, más que nada porque ahora vamos a hablar y se me va a olvidar, vamos a hablar del Rayo Vallecano, vamos a hablar de ciclismo, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar también de pádel, vamos a hablar con Pavel Fernández de los árbitros españoles, pero hoy se cumplen 9 meses de la tragedia más grande de España en los últimos años, no cabe ninguna duda, y no sé si del siglo pasado también, que fue la Dana. 9 meses, y ya precisamente en este caso, como soy uno de los afectados, lo digo así de claro. 9 meses, ni un solo culpable ahora mismo juzgado, para que lo tengáis claro. Así que nada, vamos con el Rayo, que si yo estoy enfadado, Israel Herraiz ni te digo.